Buen día chicos, bueno, hoy día vamos a comenzar haciendo este refuerzo, sobre todo para los que por ahí no asistieron a la clase, a las últimas clases de Excel. Entonces, el objetivo es de que todos por igual estén preparados para el examen que vamos a tener. Ahora, ¿qué vamos a ver en este examen? Bueno, vamos a ver las funciones contar sí, sumar sí, promedio sí, como también sumar sí conjunto, contar sí conjunto y promedio sí conjunto. Vamos a hacer un pequeño refuerzo rápido nada más de cómo se trabajan con estas funciones. ¿Ok? A ver, voy a poner por acá una hojita nueva y hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros ya hemos trabajado, voy a aumentar aquí para que se pueda ver mejor. Ya, ahora sí. Entonces, ustedes recordarán que nosotros ya hemos trabajado con la función contar, que permite realizar un conteo, su nombre mismo lo dice. La función sumar, que nos permite hacer una sumatoria, y la función promedio, que nos permite sacar el promedio de un conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, estas funciones ya sabemos cuál es qué es lo que van a realizar. Ahora, recuerden que cuando nosotros trabajamos con una condición o con condiciones que nos puedan pedir el ejercicio, agregamos una palabra clave y esta viene a ser la palabra sí. Si yo voy a utilizar una condición quiere decir, por ejemplo, me dicen cuenta la cantidad de personas que son mayores a 23 años. ¿La condición cuál es? Que sean mayores a 23 años. Cuenta la cantidad de personas que son de la ciudad de Salaberry. Perdón, de Salaberry. Entonces, la condición cuál es? Que sean de Salaberry. Me dicen cuenta la cantidad de personas que son del sexo femenino. Que tiene que ser persona del sexo femenino. ¿Ok? Entonces, si hay una condición, la palabra clave va a ser sí. Por lo tanto, por lo tanto, esto se replica en las demás fórmulas también. Si a mí me están diciendo que haga un conteo en base a una condición, la función se llamará contar sí. Si a mí me están diciendo que haga una suma de datos y hay una condición, la función será sumar sí. Si a mí me están pidiendo que calcule el promedio, que también es en base a una condición, la función será promedio sí. ¿Ok? Esa es la palabra clave. Cuando hay una sola condición, cuando hay solamente una condición, utilizo la palabra clave sí. Cuando ya tenemos 2, 3, 4 y 5 condiciones, ya no voy a poder utilizar la función contar sí. En este caso, la siguiente palabra clave que aparece es conjunto. ¿Ok? Por lo tanto, si a mí me están diciendo que cuente, vamos a decir, el número de alumnos cuyo promedio es mayor a 16 en la nota vamos a decir, de matemática, y cuyo promedio es mayor a 18 en la nota de física, entonces hay dos condiciones. Voy a comparar las notas de matemática y las notas de física. Dos condiciones. ¿Ok? Entonces, como hay dos condiciones, ya no me sirve la función contar sí, porque no puede. Ya rompe sus parámetros. Entonces entra la función contar sí conjunto. Ahí sí llega la segunda palabra clave. Cuando son más de dos funciones, la palabra clave es conjunto. ¿Ok? Y esto también se replica con las demás fórmulas. Si me están pidiendo que sume en base a dos condiciones, sumar sí conjunto. Si me están pidiendo que saque el promedio en base a tres condiciones, promedio sí conjunto. Y listo, ya sé qué fórmula voy a usar. ¿Ok? Entonces, con este pequeño paréntesis, pasemos a desarrollar los ejercicios. Muy bien, pasamos acá. Como yo les había indicado en el laboratorio, y esto ya lo hemos hecho, solamente estamos reforzando, ¿sí? Para los que no pudieron prestar atención, lo reforzamos. Y espero que esto ya quede claro para todos por igual. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una opción que nos diga número, cantidad o lo que fuese, ¿sí? Nos pida el número de tal, la cantidad tal, ¿cuántos hay? Eso significa un conteo. Voy a necesitar o voy a tener que realizar un conteo. Correcto. Cuando me diga haya la sumatoria, encuentra el total, eso será una suma. Y ya bueno, está por demás si me dicen saca el promedio, ya es promedio, pues, ¿no? Ahí no hay nada que hablar. ¿Ok? Entonces, ahora, el siguiente punto. Cuando yo observo
que en las preguntas están utilizando en varias oportunidades, en varias de ellas, la columna ventas, que sería toda esta columna de acá. Miren, toda esta columna de acá. Si me están, si cada pregunta está usando muchas veces esta columna, entonces significa que voy a tener que yo estar siempre seleccionando en cada pregunta, así miren, así como lo estoy haciendo, así voy a tener que estar seleccione y seleccione tantas preguntas hayan que corresponden a la columna ventas. Y así quizás será para el número de hijos, para procedencia, estado civil, el género, la edad o lo que fuese. ¿Sí? Si yo observo que hay un balotario de preguntas en donde utilizan constantemente cualquiera de estas columnas, entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer para agilizar sobre todo? ¿Sí? Porque ya sea seleccionándolo uno por uno, no hay ningún problema, o colocándole un nombre como es lo que vamos a ver, es lo mismo. Pero si yo deseo agilizar, darle más rapidez y trabajarlo de una manera también más profesional, se ve más elegante, ¿no? Que estar cada rato seleccionando la misma columna, ¿no? Con una etiqueta que es el nombre que le colocamos a una columna, se ve mejor, ¿sí? Muy aparte que nos da esa rapidez. Entonces, yo les recomendaría que hay que asignar un nombre a cada columna, ¿sí? Entonces, por ahí partimos. Por ahí partimos. Entonces, si en mi examen yo encuentro que hay un conjunto de preguntas como la que vemos acá, en donde la mayoría de columnas se repiten y se utilizan varias veces, evito estar seleccionándola una por una cada vez que la necesite y le coloco mejor un nombre. ¿Y cómo se le coloca un nombre? Vamos a hacerlo, miren. Le coloco un nombre antes de utilizar la función. No lo vayan a hacer al revés. Usan la función y después colocan el nombre. No tiene sentido, tampoco tiene lógica, ¿no? Entonces, si yo voy a usarlo, primero le asigno un nombre y luego después lo utilizo en la función. Correcto, esto ya lo hemos visto, así que los que ya lo hemos visto en el laboratorio, perfecto, ya lo van a entender mejor. ¿Sí? Los que faltaron o no pudieron asistir ese día, presten bastante atención. Muy bien, en este caso vamos a nombrar todas estas columnas, miren. Edad, género, estado civil, procedencia, todas, hasta sueldo. ¿Ok? Porque la mayoría de preguntas trabajan todas estas columnas. No una vez, sino 3, 4, hasta 5 veces. ¿Ok? Entonces hacemos lo siguiente. Primer paso, comenzamos a seleccionar todas las columnas. Ojo, se seleccionan los datos, no lo que viene a ser la cabeza de columna o lo que conocemos como encabezado de columna. ¿Sí? ¿Ok? Eso no. ¿Ok? Los datos. En este caso sería 23. Hacemos un clic y arrastramos. Una cosa más, tener mucho cuidado al momento de seleccionar. Si ustedes se pasan así y cuando van a usar la fórmula no va a haber una concordancia en la cantidad de datos. ¿Sí? Porque recuerden que una columna trabaja también con otra. ¿Ok? Y puede trabajar con otra más. Entonces es muy importante que ustedes seleccionen hasta acá. No se pasen una celda más. ¿Ok? Si no, por ahí vaya a generar un error de referencia con la fórmula. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que está seleccionado, miren, ya está seleccionada toda esta columna, hay que colocarle el nombre. Y el nombre se coloca de la manera más sencilla posible. Nos vamos aquí arriba a la barra de menú y en la barra de menú fórmulas, nos acercamos a la opción asignar nombre, hacemos un clic en asignar nombre, ahí en la palabra asignar nombre, aquí un clic, sale esta ventana y ya nos dice, ¿tu nombre de casualidad es edad? Bueno, sí, es correcto, es edad. Yo le quiero poner edad, así quiero que se llame. Perfecto, acepto. Muy bien, ya está, eso es todo. Ahora sigamos con el siguiente. Voy a repetir y así lo voy a seguir haciendo con los demás, ¿sí? Muy importante terminar acá. Hago clic en asignar nombre y ahora miren, en este caso me dice, ¿tu nombre es M? No, es género. Entonces yo borro y escribo género. Ahí está. Y acepto. ¿Ok? Vuelvo a seleccionar todo esto. Mucho cuidado aquí en la parte final, le digo asignar nombre y ahora me dice, ¿tu nombre es ese? No, se va a llamar estado
Y ahora, aquí sí no cometan el error de dar un espacio en blanco y poner civil, porque no nos permite colocar un nombre con espacio en blanco. Si lo quieren dejar de preferencia, todo junto, ¿sí? Todo junto, ¿ok? ¿Pueden abreviar? Sí, pueden abreviar. Podemos poner así, EST de Estado y aquí SBI de Estado Civil. Podemos abreviarlo, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no podemos separarlo, eso sí, sin espacios en blanco. Acepto. Procedencia, repito la operación, ¿sí? Entonces ya lo voy a explicar un poco más rápido para avanzar, porque es lo mismo, ¿no? Aquí lo puedo abreviar, voy a ponerle así, voy a ir abreviando, ¿ya? Ustedes si gustan le ponen todo el nombre completo o lo abrevian, eso es cuestión de cada uno. Aquí es, ahí está abreviado, muy bien. Miren, aquí hay otra forma de abreviar que es también con el guión bajo, ¿sí? Yo no abrevio mucho con guión bajo porque es muy molestoso estar colocando el guión bajo, así que yo lo abrevio pero todo junto. Pero eso ya depende de ustedes, ¿sí? Aceptar. Ahora vamos a ventas, selecciono todas las ventas, hasta acá. Perfecto, ventas, aceptar. Comisión, todo esto de nuevo. Asignar nombre, comisión, aceptar. ¿Ven? En algunas me da Excel reconoce por su programación y ya le coloca el nombre más apropiado. En algunos casos sí, en algunos casos yo mismo lo escribo. Listo. Una vez que hemos terminado de colocar cada nombre, eso sí, muy importante, saber qué nombre le ha colocado. Porque si no sabe el nombre que ha colocado, ya pues, eso sería más difícil. Muy bien, ya están colocados los nombres. Muy bien, ahora sí vayamos a darle la solución a las preguntas que nos piden. Voy a aumentar un poquito para poder ver mejor la fórmula, sobre todo porque es lo que me interesa. A mí me interesa que ustedes aprendan la fórmula y su sintaxis y parámetros que pide esta sintaxis. Eso es lo que me interesa. Porque ejercicios, es igual que matemática. Para resolver un ejercicio de matemática nosotros usamos un teorema, usamos una función, usamos algo, ¿ok? Y en eso lo aplicamos y lo resolvemos, ¿sí? Pero pueden ver una diversidad de ejercicios, pero se sigue aplicando el mismo teorema, la misma fórmula para resolverlo. Aquí es lo mismo en Excel. En Excel pueden haber una diversidad de ejercicios, pero si ustedes aprenden correctamente el uso de la fórmula, interpretarla, analizarla, van a poder desarrollar cualquier tipo de ejercicio. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué me piden acá? Número de personas del género femenino. Ok, me están diciendo cuenta, así. En simples palabras sería cuenta las personas que son del género femenino. ¿Hay una condición? Sí. ¿Hay un conteo? Sí. Por lo tanto, la función es contar, sí, porque solamente hay una condición que sea del género femenino. Perfecto. Muy bien, ahora yo me voy aquí a mi columna género y tengo que ver ¿cómo sé que es femenino y cómo sé que es masculino? Bueno, por la representación de la F de femenino y de la M de masculino. ¿Ok? Si por ejemplo aquí dijera masculino, ya eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces yo tengo que ver y tengo que poner la condición en base al dato que está acá. ¿Ok? Todo es en base al dato, porque el dato es el que se analiza. ¿Sí? Si aquí por ejemplo en estado civil sería soltero, en la condición yo tendría que escribir soltero. Correcto. ¿Ok? Mucho criterio con eso, ¿ok? Mucho criterio, ¿ok? Muy bien, vamos por acá. Perfecto, entonces ya sé que la función que voy a usar va a ser un contar sí. Vamos a darle la solución, hago clic en la celda, coloco el igual y escribo con, muy bien, busco en mi relación de fórmulas, contar sí, está acá. Y esto ya ustedes saben cómo usarlo, ¿no? Tabulador o 2 clics seguidos. Muy bien, entonces me concentro acá porque esto sí lo quiero explicar. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo utilizo una función, en la parte de abajo aparece una especie de etiqueta guía, o lo que digo yo, una ayuda. Esa es la ayuda más importante. ¿Ok? Entonces, esta ayuda ya me está diciendo que el primer parámetro es el rango. Y uno se pregunta, ¿y cuál es el rango? Bueno, el rango es en base al criterio. Ambos son como almas gemelas, trabajan juntos, no se separan, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, el rango es en base al criterio. ¿Cuál es tu criterio? Que sean mujeres, ¿no? Que sean del sexo femenino, ¿ok? Del género femenino. Por lo tanto, son mujeres. Por lo tanto, si tu criterio son
mujeres, y sabemos muy bien que mujeres es la columna género, porque ahí están todos los géneros, femenino, masculino, entonces, por lo tanto, mi rango tiene que ser el género, ¿ok? Como vuelvo a repetir, mi rango depende de mi criterio. Si el criterio es el género que voy a evaluar, entonces mi rango tiene que ser el género. Es así de sencillo. Muy bien, entonces, coloco el nombre de la columna que yo la nombré. En este caso es género. Pues entonces yo pongo así, G, ahí está, miren. Componer la G y la E, miren acá hay una diferencia. Cuando yo pongo la G, Excel me muestra una lista en donde hay iconos, como ustedes pueden ver acá, que tiene la forma de una F y una X. Eso significa una función. ¿Ok? Mientras que observo por acá, hay otro icono que tiene la forma de una etiqueta, esas etiquetas en donde colocan los precios de la ropa, así, una etiquetita, ¿sí? Y eso significa que este símbolo que tiene la forma de una etiqueta significa el nombre de un rango de datos que yo he nombrado, que en este caso es lo que hemos hecho hace un momento. Entonces aquí está, miren, yo lo puedo elegir con un clic o dos clics seguidos, o el tabulador, para que automáticamente ya se escriba. Perfecto, ya coloqué mi rango. Ahora, observo bien acá, miren acá, aquí está toda la ayuda que ustedes van a utilizar prácticamente, ¿sí? Ahora me dice, ¿ya tienes el rango? Sí, ya tengo el rango. Ahora pon punto y coma. Punto y coma. Ahora coloque el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean del sexo femenino. ¿Y cómo sé que son del sexo femenino? Porque lo representa la F. Y como es un criterio, todos los criterios en la función contar sí conjunto, sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, ¿sí? Van entre comillas. Entonces pongo comilla, F, comilla. Ahora uno dice, pero profesor, ¿por qué no le pone igual a F? Porque en el caso de los textos no necesita el símbolo de comparación, ¿ok? No necesita el igual. Solo en el caso de los números sí necesita los símbolos mayor, menor y el igual. En el caso de los textos, no. Así nada más. Cierro paréntesis y ya está. Eso es todo. Doy enter y listo. Aquí sí, perdón, aquí hubo un error en los datos. No tiene que salir precio. Aquí tiene que salir general. Ahí está, listo. Muy bien. Entonces me dice que de toda esa lista o esa columna de datos o esa base de datos, solamente existen 58 personas que son mujeres. Ok, vayamos a otra pregunta. A ver, vamos por acá. Vamos con esta. Me dice, número de ventas menores a 1500. Muy bien, ¿cuál es la condición? Ventas menores de 1500. Entonces, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu criterio? Tu criterio o condición es que las ventas sean menores que 1500. Por lo tanto, ¿cuál será tu rango? Si hemos dicho que el rango es en base al criterio y mi criterio es ventas, mi rango va a ser ventas. Así de sencillo. ¿Ok? No es nada difícil. Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Un conteo. ¿Hay una condición? Sí, que las ventas sean menores a 1500. ¿Ok? Esa es la condición. Muy bien, entonces es contar sí. Igual, contar sí. Aquí está la función, contar sí. Muy bien, miren, rango. Hemos dicho que me están pidiendo ventas menores a 1500. Ese es mi criterio. Por lo tanto, mi rango tiene que ser ventas. Así de sencillo. Ahí está la etiqueta, la etiqueta ventas. Ahí está. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Abro comillas. Menor que 1500. Ahí está. Ahí está mi criterio. Menor a 1500. Cierro paréntesis. Y ya está. Doy enter. Y tengo, de toda esa base de datos, solamente existen personas que tienen 9 vendedores que tienen ventas menores a 1500. ¿Ok? ¿Ok? Fácil. Bien sencillo. Todo es lógica. Excel es un programa que trabaja bastante con la matemática y con la lógica. La lógica matemática también entra aquí bastante. ¿Sí? Aquí hay que tener bastante lógica para utilizar la función. Porque
la función ya está creada, no la van a crear. Ya está creada, solamente hay que entender su lógica para usarla. Nada más. Muy bien, pasemos a otro. Por ejemplo, miren acá. Aquí me dice, vamos acá. Me dice, número de ventas mayores a 3.500 y sean de Lima, como también sean solteras. Ok, aquí hay ¿cuántas condiciones? 3. Primera condición, ventas mayores a 3.500. Segunda condición, que sean de Lima. Tercera condición, que sean solteras. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos que utilizar ¿qué función? ¿Contar sí? No, porque contar sí solamente es una condición. Sería contar sí conjunto. ¿Por qué? Porque ya son 3 condiciones. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver cómo es esta función. Igual, contar sí conjunto, ahí está. Entonces, miren acá, aquí me dice rango del criterio 1. Ojo, quiere decir que voy a tomar el rango del primer criterio. Eso quiere decir rango de criterio 1. ¿Ok? Rango de criterio 1 quiere decir cuál va a ser el rango que corresponde al primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio? Ventas mayores a 3.500. Por lo tanto, ¿cuál será mi rango? Ventas. Ventas, ahí está. Ventas. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Abro comillas. Mayor que 3.500. Cierro comillas. Listo. Ya tengo el primer rango con su primer criterio. Pero hemos dicho que son 3 criterios. Entonces pongo punto y coma. Ahora miren acá. Excel me dice, ¿cuál es tu rango del criterio 2? Muy bien, el criterio 2 es que sean de Lima. Perfecto. Son de Lima. Por lo tanto, si son de Lima, pertenecen a la columna procedencia. Y por lo tanto, mi rango ¿cuál va a ser? Procedencia. Yo le puse proced. En mi caso mío, en el caso de ustedes, quizás lo coloquen todo completo procedencia. Yo le puse así, proced. Listo. Punto y coma. Entre comillas, la palabra Lima. Ahí está. Punto y coma. Ya tengo mi rango y mi criterio 2. Ahora me dice rango criterio 3. ¿Cuál es el criterio 3? Que sean solteras. Por lo tanto, yo tengo una columna que es estado civil, en la cual me dice quién es soltero, quién es casado. Entonces, yo voy a poner acá el nombre de esa columna, le coloqué estado, aquí está, es civil, aquí está, ex civil, ahí está, punto y coma, abro comillas y ahora pongo soltera. ¿Será correcto? No, no es correcto, porque si ustedes se dan cuenta y nosotros lo hemos visto, que soltero está representado por la S, no por la palabra completa soltero. Entonces yo tengo que regirme en base a esa información. ¿Ok? Muy importante. Ese nada más. Cierro paréntesis y ya está. Doy enter. Y existe solo una persona que coincide con esas 3 condiciones a la misma vez. Solo una. De toda la base de datos solamente hay una que tiene un mono que vende más de 3.500, que es de Lima y que es soltero. O soltera, ¿no? En este caso. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Con esto espero que se haya aclarado lo que es la parte del contar. Ahora pasamos al sumar. Vamos por acá. Me dice total de sueldos. ¿Sí? ¿Cuál es el total de sueldos de personas de Pacasmayo? Aquí está un poco mal formulada la pregunta, ¿no? Total de sueldos de personas de Pacasmayo. Así sería mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el total de sueldo de las personas de Pacasmayo? ¿Hay una condición? Sí, que sean de Pacasmayo. Esa es la condición. ¿Ok? Muy bien. Vamos por acá. ¿Qué me están pidiendo? Un total. Un total es una suma. Por lo tanto, la función será sumar sí, porque hay una sola condición. Muy bien. ¿Cuál es el rango? Miren acá. ¿Cuál es tu rango? Miren aquí me dice. ¿Cuál es el rango del criterio? ¿Cuál es el rango del criterio? ¿Cuál es el criterio?
el criterio es que sean de Trujillo. Y Trujillo pertenece a procedencia. Por lo tanto, mi rango, ¿cuál va a ser? Procedencia. De procedencia. Perdón. Sin querer presioné. Ya. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Que sea de Trujillo. Entonces pongo entre comillas la palabra Trujillo. Y cierro comillas. Punto y coma. Miren acá. Ahora, en la función sumar sí, promedio sí, hay un parámetro más. La función contar sí solamente tiene dos parámetros, el rango y el criterio. Acabó la cosa. En el caso de la función sumar sí y promedio sí, vamos a darnos cuenta que existen tres parámetros, el rango y el criterio y además el rango de suma. ¿Qué significa el rango suma? El rango suma, ojo, el rango suma significa lo que deseas sumar. En este caso me están diciendo total de sueldos, por lo tanto voy a sumar de sueldos. Si me dice total de viáticos, sumaré los viáticos. Si me dice total de comisiones, sumaré las comisiones. Si me dice total de ingresos, sumaré los ingresos. ¿Sí? En este caso me están diciendo total de sueldos. Por lo tanto, mi rango de suma será los sueldos. Entonces, ¿por qué? Porque yo nombré a toda la columna sueldo, pues, ¿no? Ahí está, sueldo. Ya está. Ahora, algo muy importante y ahora lo voy a explicar para que ustedes me puedan entender. La función sumar sí, miren que su rango de suma, por eso yo siempre digo, observen esto que está aquí abajo porque es la solución más grande que ustedes tienen. En serio, con esto tienen la solución más grande. Prácticamente es como si tuvieran ahí la ayuda, ¿no? O como en el caso de tuvieran una pequeña fichita y prácticamente tienen ahí todo para que puedan ustedes aplicar la fórmula nada más. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante observar. ¿Por qué? Porque en la función sumar sí, el rango de suma está al final. Al final. Miren lo que va a pasar cuando utilicemos la función sumar sí conjunto. Por eso es muy importante siempre observar esto de acá. ¿Ok? Bueno. Ya terminé de colocar mi rango de suma, que es el sueldo. Cierro paréntesis y doy enter. Ya está. Y ahora voy a utilizar... Vamos al siguiente ejemplo. Miren acá donde hay más de dos condiciones. Miren aquí dice. Total de sueldo de las personas cuya edad... no, este no. Aquí. Total de viáticos de personas cuya edad es mayor a 33 años y su procedencia es de Lima. Dos condiciones. Ya no va a ser la función sumar sí, sino en este caso va a ser la función sumar sí conjunto. ¿Por qué? Porque hay dos condiciones. Muy bien. Pongo igual, sumar sí conjunto, y quiero que ustedes observen acá. Miren acá. Vamos por acá. Perdón, vamos a ubicarlo mejor. Ahí está, listo. Miren qué me está diciendo la función sumar sí conjunto. El primer parámetro es el rango que se va a sumar. A diferencia de la función sumar sí, en donde el rango de suma estaba al final, ahora aquí solamente ha cambiado y está al inicio. Por eso bastante prestar atención a esto. Entonces este rango de suma, entonces vamos a colocar, que en este caso son los viáticos. Me están diciendo suma los viáticos. Ok. Pero estos viáticos tienen que seguir dos criterios. Punto y coma. ¿Cuál es el rango del criterio 1? Edad mayor a 33 años. El criterio es edad mayor a 33 años. Por lo tanto, mi rango será edad. Punto y coma. Criterio entre comillas. Y el criterio viene a ser mayor a 33. El primer criterio. Punto y coma. Segundo criterio. Me dicen que sea de procedencia de Lima. Ok, entonces, si es de procedencia de Lima, mi rango es procedencia. Aquí yo le he puesto proced. Punto y coma. Y el criterio, entre comillas, que sea Lima. Cierro paréntesis. Ya está. Eso es todo.
Pero ojo, se pudo realizar porque yo me pude dar cuenta que mi rango de suma, a diferencia de la función sumar sí, que está al final, en la función sumar sí conjunto está al inicio, está cambiado nada más. Por eso, a veces suele haber muchas equivocaciones. Ojo con eso. Ya está. Muy bien, pasemos ahora al promedio. Promedio. Ahora me dice, miren, saca el promedio, aquí, el promedio de número de hijos de las personas de Trujillo. O sea, saca el promedio del número de hijos de las personas de Trujillo, una condición, sean mujeres, dos condiciones, y sueldo mayor a 850. Tres condiciones. Tres condiciones. Muy bien. Como dice bien claro, promedio va a ser promedio. Y como son tres condiciones, promedio sí conjunto. Igual, promedio sí conjunto. Ya está. Miren acá, la función promedio sí conjunto también es igual que sumar sí conjunto. El rango que se va a promediar va al inicio. Eso quiere decir que en la función promedio sí, el rango de promedio va al final. ¿No? Miren, son idénticas estas dos funciones. ¿Ok? Solamente el nombre cambia. Muy bien, entonces el rango promedio me están diciendo el número de hijos. Entonces yo pongo número, aquí está, número de hijos. Eso es lo que voy a promediar. Punto y coma. Primer criterio. Personas de Trujillo. Ok, entonces mi rango es procedencia. Ya eso creo que a esta altura ya está de más explicarlo, porque ya se asume de que si mi criterio es Trujillo, mi rango es procedencia, pues. Trujillo. Punto y coma. ¿Cuál es el rango del criterio 2? ¿Cuál es tu criterio 2? Que sean mujeres. Por lo tanto, tu rango será el género. Punto y coma. Y tu criterio que sea F de mujeres. ¿No? Lo hemos hecho con un ejercicio anterior. Creo que ha sido el primero. Punto y coma. Y que sea mayor a 27 años. ¿No? Perdón. Y cuyo sueldo sea mayor a 850. Aquí está. Sueldo mayor a 850. Entonces ponemos rango sueldo, punto y coma, criterio, mayor a 850 soles. Ya está. Ya está. Eso es todo. Cierro paréntesis, estoy yendo. 3. Hay 3 personas que tienen esas 3 condiciones. Perdón, el promedio de hijos de estas personas que tienen esta condición son 3 hijos. ¿No? Tienen un promedio entre 3 hijos. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces con esto ya terminamos. Hemos hecho un repaso de todo. Vean que hay más preguntas, esto lo hemos hecho en laboratorio. Este archivo lo voy a subir en el primer comentario también para que practiquen, ¿sí? Para que puedan practicarlo. Si no lo pueden practicar, revisen el video. Si no tienen una computadora a la mano, revisen el video. Sobre todo los que no han podido asistir, ¿sí? Y bueno, ya nos vemos para la siguiente clase. ¿Ok? Hasta luego.